La princesa Iria Serovian permaneció rígida mientras sus asistentes le colocaban la armadura ceremonial sobre los hombros. Las placas iridiscentes reflejaban la luz de sus 3 hijos que se filtraba por las ventanas del palacio orbital. El tradicional atuendo nupcial valquiano le pesaba, aunque no tanto como la responsabilidad que cargaba. El humano ha llegado, Alteza, anunció el almirante Tobac, el consejero de mayor confianza de su padre. Su tono denotaba un leve desagrado. Espera en la cámara celestial. Iria enderezó la espalda, con las antenas pulsando con emoción contenida. Y este Damonayes parece adecuado, al menos presentable, para la ceremonia. Parece corriente en todos los sentidos, respondió Torbak. Tal como lo describen los informes. Curioso, repitió. La palabra le supo amarga. Tras generaciones de la realeza valcariana, uniéndose a célebres guerreros y distinguidos diplomáticos, sería la primera en casarse con un humano común. Un sacrificio considerado necesario tras el devastador conflicto de Próxima, que dejó exhaustas a ambas civilizaciones. Las ornamentadas puertas de sus aposentos se abrieron, revelando a su padre, el emperador Quirón. Aunque su carapaz se había encanecido con la edad, su postura seguía siendo imponente. Hija, es hora. Inclinó la cabeza respetuosamente. Padre, ¿de verdad debo seguir adelante con esto? Seguramente existen otras soluciones diplomáticas. Lo hemos discutido extensamente, interrumpió él con voz suave pero firme. El consejo de la alianza fue claro. Un vínculo real satisfará tanto al cuerpo diplomático humano como a nuestro consejo militar. Evitará un mayor derramamiento de sangre. Entiendo la necesidad política, admitió Iria. Pero ¿por qué este humano en particular? Si debo casarme con alguien de su especie. ¿Por qué no alguien de prestigio? ¿Un general? ¿Un dignatario? Los informes dicen que este Damonayes no tiene un historial militar notable, ni conexiones políticas, nada. La expresión de su padre se suavizó. Ese era precisamente el punto de discordia. Nuestro consejo no aceptaría a ningún humano con autoridad militar, y sus líderes no arriesgarían a ninguna de sus figuras prominentes. Esta selección neutral fue el compromiso. Iria siguió a su padre por los grandes pasillos, con su mano de 4 dedos apoyada suavemente en su brazo. Entonces cumpliré con mi deber, dijo, disimulando su resentimiento tras una compostura regia. La cámara celestial bullía de tensión al entrar. Cientos de asistentes, tanto valcarianos como humanos, se encontraban en forma formal, divididos como ejércitos opuestos, y allí, en el altar, esperaba a su futuro esposo. Damonayes permanecía tranquilo en medio del esplendor alienígena, vestido con el atuendo diplomático formal que le habían proporcionado, negro con detalles plateados, diseñado para complementar, pero no para combinar, sus propias insignias. Era alto para ser humano, con hombros inesperadamente anchos y cabello oscuro cortado corto, al estilo militar humano, aunque sus registros no mostraban tal servicio. Al acercarse, Iria estudió su rostro, buscando señales de asombro o intimidación que los humanos solían mostrar alrededor de los valcarianos. En cambio, sus ojos azules se encontraron con los de ella fijamente, con respeto, con algo ilegible detrás de ellos. Los procedimientos ceremoniales comenzaron, antiguos votos valcarianos alternando con promesas humanas. Cuando llegó el momento de completar el vínculo juntando las palmas de las manos, Iria notó algo inesperado. Callos en sus manos que parecían incompatibles con la formación de un empleado administrativo civil. Con esta unión, el funcionario pronunció: forjamos la paz entre los mundos. Al comenzar la recepción formal, Iria mantuvo la distancia con Damon, observando cómo se desenvolvía con sorprendente facilidad en las complejas jerarquías sociales de su pueblo. Hablaba poco, pero escuchaba atentamente, sin mostrar el parloteo nervioso ni el exceso de confianza típico de los humanos en entornos desconocidos. Tu nuevo consorte es peculiar, comentó su prima Tari, con las mandíbulas chasqueando suavemente. Observa todo como un centinela.
No era lo que esperaba de los informes. ¿Qué importa? Respondió Iria. El acuerdo está hecho. Él cumplirá su propósito como representante humano en nuestra corte. Más tarde, mientras los escoltaban a sus aposentos compartidos, una necesidad política que ella había aceptado con amargura, Damon finalmente le habló directamente. Princesa, dijo, con una voz inesperadamente profunda y clara. Entiendo que esto no es lo que tú habrías elegido. Quiero que sepas que respeto tu sacrificio y haré todo lo posible para que este acuerdo sea un éxito. Iria lo miró con frialdad. Solo recuerda tu lugar, humano. Se trata de la paz entre mundos, nada más. Algo brilló en sus ojos. No es una valla, sino algo más complejo. Por supuesto, Su Alteza. La paz es precisamente la razón por la que estoy aquí. 3 ciclos lunares después de su acuerdo, Iria había desarrollado una rutina que minimizaba sus interacciones con su esposo humano. Compartían aposentos como exigía el protocolo, pero Damon mantuvo respetuosamente su distancia, durmiendo en la habitación contigua y apareciendo solo cuando era necesario. Las funciones los requerían juntos. Hoy, sin embargo, lo encontró en su espacio compartido, estudiando una pantalla holográfica de la historia militar valquiana. ¿Te parece interesante nuestra conquista de la nebulosa tarsiana?, preguntó, sobresaltándolo ligeramente. Damon desactivó la pantalla suavemente. Las adaptaciones tácticas de tu gente son notables. La radiación de la nebulosa interrumpió la navegación estándar, pero las fuerzas del almirante Sinter desarrollaron contramedidas en cuestión de días. La antena de Iria se movió con sorpresa. A la mayoría de los humanos les cuesta pronunciar el nombre de Sinter, y mucho menos entender su significado. Siempre me ha interesado la historia militar, respondió con un encogimiento de hombros casual que no coincidía con la precisión de su mirada. Y he tenido tiempo para estudiar desde que llegué. Se sentó frente a él. La curiosidad, temporalmente, superó su distancia. Hablas nuestro idioma mejor que la mayoría de los diplomáticos que se han entrenado durante décadas. Los idiomas me salen con naturalidad, dijo. Una habilidad útil para un enlace administrativo. De hecho, lo estudió, notando cómo se sentaba, con la espalda, sin tocar del todo la silla, el cuerpo, posicionado con líneas de visión claras hacia todas las entradas. Para alguien sin antecedentes militares, te comportas como nuestros guardias reales. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Simplemente una buena postura. Mi madre era estricta en eso. Más tarde esa noche, asistieron a una cena formal con el alto mando valquiano. Mientras Iria cumplía con sus deberes reales, se encontró mirando ocasionalmente a Damon. Él sorteaba las complejas corrientes políticas subyacentes con una gracia inesperada, evitando los términos y gestos específicos de cada facción que habían atrapado a otros enviados humanos. Tu consorte se adapta bien, señaló el comandante Brexel. Mandíbulas chasqueando en lo que Iria reconoció como sospecha casi demasiado bien. Está adecuadamente entrenado, respondió diplomáticamente. Esa noche, al regresar a sus aposentos, Iria escuchó sonidos inusuales provenientes de la habitación de Damon, movimientos rítmicos, respiración controlada. Ignorando los protocolos de privacidad, abrió la puerta de comunicación y lo encontró completando lo que parecía ser una intensa rutina física, con su cuerpo moviéndose a través de formas complejas con fluida precisión. Se detuvo de inmediato, buscando una túnica. Disculpe la molestia, princesa. Esos movimientos. Se acercó. Se asemejan a ejercicios de combate valquianos. Solo para mantenerse en forma, dijo, pero sus ojos tenían la misma indescifrable mirada que ella había notado en su boda. Ejercicios terrestres. Por supuesto. Ella no le creyó, pero decidió no presionar. El Consejo Galáctico llega mañana. Se espera que presentemos un frente unido. Entiendo mi papel, princesa.
Al girarse para irse, notó una pequeña cicatriz en su hombro, que parecía claramente una quemadura de plasma de armamento valquiano. Antes de que pudiera cuestionarlo, él se había puesto la túnica, cubriendo la evidencia. Esa noche, despierta, Iria reflexionó sobre las crecientes contradicciones en el comportamiento de su esposo. Su conocimiento demasiado preciso, sus adaptaciones demasiado rápidas, su cuerpo llevaba marcas de conflictos que supuestamente nunca experimentó. Por primera vez, se preguntó si este acuerdo envolvía algo más de lo que le habían dicho. Lo que no podía admitir, ni siquiera a sí misma, era que bajo su sospecha crecía algo inesperado. Un respeto reticente por la fuerza y la inteligencia silenciosas que él demostraba, tan contradictorias con el humano común y corriente que ella esperaba soportar. En la oscuridad, susurró una pregunta a nadie. ¿Quién eres? Realmente, Damon Ayes. En su cámara separada, como si percibiera sus pensamientos, Damon observaba un dispositivo de comunicación seguro oculto entre sus efectos personales, considerando si contactar a sus contactos en la Tierra. Pronto, la cumbre del Consejo Galáctico reuniría a las figuras más poderosas del espacio conocido, y con ellas los peligros, para los que su verdadero rol lo había preparado desde siempre. El gran salón de la cumbre brillaba bajo candelabros de cristal, representantes de 17 poderes galácticos, mezclándose en una diplomacia incómoda. Iria realizó sus deberes impecablemente, aunque su atención se desvió repetidamente hacia Damon, quien conversaba con un diplomático terrestre en voz baja que cesó abruptamente cuando ella se acercó. Princesa. El diplomático terrestre hizo una reverencia respetuosa, pero sus ojos se movían nerviosamente de uno a otro. Su consorte habla muy bien de su liderazgo. ¿De verdad? Miró a Damon con una mirada penetrante. Curioso, ya que raramente hablamos de política. Antes de que Damon pudiera responder, el emperador Quirón la convocó para reunirse con los delegados arcturianos. Al irse, notó que la mirada de Damon recorría metódicamente la sala, deteniéndose en las entradas de servicio y los puestos de seguridad. Horas después de la cumbre, durante un raro momento a solas, Iria lo confrontó en un alcoba aislado. Estás observando la sala como un oficial táctico, no como un consorte. ¿Hay algo que debas sabes? Damon dudó, con el conflicto visible en sus ojos. Solo siendo cauteloso. Estas reuniones pueden ser impredecibles. Yusi comenzó, pero fue interrumpido por el coordinador de la cumbre, anunciando que la firma formal del tratado sería. Comenzaron en la Cámara Imperial. Mientras la procesión avanzaba por el pasillo de conexión, Iria sintió la repentina presión de la mano de Damon en la parte baja de su espalda, guiándola suavemente para que cambiara el ritmo. ¿Qué haces, Siseo? Confía en mí, susurró él. Su postura cambió de repente, más alerta, más concentrado. Algo va mal. La explosión se produjo segundos después, sacudiendo el pasillo adyacente por el que habrían estado pasando. El caos estalló al instante. Las barreras de seguridad se activaron, separando a los asistentes en secciones aisladas. Iria se encontró aislada de los guardias de su padre, a solas con Damon en un pasillo que oscurecía rápidamente mientras se activaban los protocolos de emergencia. «Quédate detrás de mí», ordenó Damon, con la voz endurecida y autoritaria. De debajo de su chaqueta formal, sacó una delgada espada de combate con diseño de tierra. «¿Dónde has estado?». Su pregunta se apagó cuando 3 figuras con armadura invisible se materializaron al final del pasillo. Armas alzadas. «Asesinos», suspiró, reconociendo la insignia del directorio Krelg. Separatistas radicales opuestos a cualquier alianza.
Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas pudo procesarlo. Damon se movió con una velocidad imposible. Su presencia, antes discreta, se transformó en una precisión letal. Cruzó el espacio entre ellos y el primer asesino en un instante. Su espada encontró el punto vulnerable de conexión en la armadura del atacante, una debilidad que solo un especialista en combate Valkyrion debería conocer. El segundo asesino disparó, pero Damon ya se movía, derribando a Iria mientras simultáneamente lanzaba su espada con perfecta precisión a la mano del atacante. Mientras el tercero se abalanzaba sobre ellos, Damon los interceptó con técnicas de combate que reconoció del entrenamiento de las fuerzas especiales de élite valquianas. Técnicas que ningún humano debería conocer. En instantes, todo terminó. 3 asesinos yacían neutralizados, y Damon se alzaba protector ante ella, un hombre completamente distinto del tranquilo consorte que creía conocer. Sangre, tanto humana como alienígena, salpicaba su inmaculado traje formal. Cuando las fuerzas de seguridad finalmente atravesaron las barreras, encontraron a la princesa ilesa y a su esposo de pie, tranquilo, entre los atacantes caídos. La espada volvió a su vaina oculta. ¿Qué eres?, preguntó Iria cuando volvieron a estar solos. Su voz temblaba de sorpresa e ira. La expresión de Damon reflejaba arrepentimiento, pero ninguna disculpa. Tu equipo de seguridad, entre otras cosas. Mentiste. Todo era mentira. La miró fijamente, abandonando toda pretensión de modesto consorte. No todo. Pero la verdad es complicada. Mientras los guardias reales los rodeaban, Iria se dio cuenta de que el matrimonio político, que había sido simplemente inconveniente, se había convertido en algo mucho más peligroso. Y el hombre que creía conocer era una fachada cuidadosamente construida que ocultaba secretos que podían amenazarlo todo. No se suponía que lo descubrirías así, dijo Damon en voz baja. Pero tenemos que actuar con rapidez. Ese ataque estuvo demasiado bien coordinado como para ser aislado. Por primera vez desde su matrimonio, Iria miró a su esposo y no vio al humano pasivo que había descartado, sino a alguien mucho más peligroso e infinitamente más intrigante. Unidad de Operaciones Especiales de la División Fantasma, que reportaba directamente al Mando Unificado de la Tierra, explicó Damon mientras se apresuraban por un pasadizo seguro hacia la sala de seguridad imperial. Mi misión era protegerte a ti y a la Alianza. La antena de Iria parpadeó con furia apenas contenida. Entonces, nuestro matrimonio no fue más que una estrategia. De todas formas, el matrimonio fue diplomáticamente necesario, respondió, mirando el pasillo antes de indicarle que avanzara. Mi elección fue estratégica. Llegaron a la habitación segura y encontraron al almirante Torbak ya allí, organizando las respuestas de seguridad. Sus mandíbulas chasquearon con sospecha ante la apariencia salpicada de sangre de Damon. Princesa, he recibido informes sobre la inesperada destreza en combate de su consorte, dijo Torbak. Quizás tenga explicaciones que ofrecer. Más tarde, Iria ordenó, ¿dónde está mi padre? A salvo en la cámara secundaria. El intento de asesinato fue más extenso de lo que se pensaba inicialmente. Ataques simultáneos a 3 jefes de delegación. La expresión de Damon se ensombreció. Esto no se trataba solo de matar a los líderes. Estaba diseñado para activar protocolos de seguridad que separarían a las figuras clave, haciéndolas vulnerables. Los ojos compuestos de Torbak se entrecerraron. ¿Y cómo sabe sus intenciones, humano? Porque es lo que yo habría planeado, respondió Damon sin dudarlo. ¿Por eso necesitamos trasladar al emperador inmediatamente? Las habitaciones seguras habrían sido comprometidas hace meses. Iria observó a su esposo, viéndolo claramente por primera vez. ¿Crees que esto es una operación interna? Tiene que serlo. Los atacantes sabían exactamente dónde atacar y cuándo se activarían las barreras. Damon se giró hacia su princesa, quien tenía acceso a los protocolos de seguridad completos del día. Solo el alto mando y ella se detuvieron.
La comprensión comenzó a amanecer y la delegación de la Tierra. Torbak terminó de mover la mano hacia su arma. No solo la Tierra, replicó Dame. Esta operación muestra características de la doctrina militar valquiana modificada con la adaptabilidad humana. Alguien de ambos bandos está trabajando en conjunto. Una comunicación prioritaria los interrumpió. El equipo de seguridad del emperador Karen informa de un movimiento hacia su posición. Tenemos que contactarlo ahora, insistió Iria. Damon abrió un panel oculto con su ropa formal, revelando equipo táctico comprimido. Te llevaré allí. Mientras se preparaban para moverse, Iria lo confrontó por última vez. ¿Por qué no me lo dijiste? Llevamos meses juntos. Sus ojos se encontraron con los de ella. Algo genuino finalmente visible bajo la disciplina de la gente. Los parámetros de mi misión requerían cobertura completa. Y él dudó. Necesitabas formarte tu propia impresión sin interferencias. ¿Quieres decir que necesitabas que te subestimara? Lo corrigió con amargura. Al principio, él lo admitió. Más tarde, simplemente no quería perder la poca confianza que habíamos construido. Antes de que pudiera responder, el almirante Torbak recibió un mensaje cifrado que lo hizo endurecer la postura. El emperador solicita nuestra presencia inmediata y un comando de emergencia. Mientras avanzaban por los caminos restringidos de la estación, Iria notó que Damon se ponía cada vez más tenso. Algo va mal, le susurró. Torbak nos aleja de las rutas de protección habituales. Empezó a interrogarlo cuando entraron en un cruce de mantenimiento y se encontraron rodeados de guardias armados con insignias de las Fuerzas Especiales Terrestres y Valquianas. Almirante Torbak, respondió Damon con frialdad. Trabajando en ambos bandos todo el tiempo. La alianza debilitaría nuestros imperios, respondió Torbak. Afortunadamente, otros en el comando terrestre están de acuerdo. Iria sintió que una frialdad la invadía. Mi padre pronto se unirá a nosotros, le aseguró Torbak. Una vez que comprenda la necesidad de mantener nuestras posiciones militares, Damon se acercó imperceptiblemente a Iria, con la voz apenas audible. Confía en mí una vez más. Mientras Torbak comenzaba a explicar su visión de un conflicto controlado y continuo entre sus mundos, Iria se dio cuenta con sorprendente claridad de que, a pesar de su engaño, confiaba en Damon más de lo que jamás había esperado confiar en ningún humano. Y en ese momento decisivo, todo cambió. El centro de comando imperial resonó con una actividad urgente mientras el emperador Quirón se dirigía a los líderes reunidos de la Tierra y Valquia. Junto a él estaban Iria y Damon, con sus atuendos formales reemplazados por equipo de combate práctico. Evidencia de la batalla a la que habían sobrevivido. Juntos. La conspiración ha sido neutralizada, anunció el emperador. Gracias a las acciones de la princesa Iria y su consorte, hemos identificado a los traidores dentro de ambos gobiernos. Habían pasado 3 días desde su enfrentamiento con Torbak. 3 días de revelaciones, arrestos y el desmantelamiento de una operación encubierta que llevaba años gestándose. 3 días en los que Iria había presenciado la transformación completa de su esposo, de la figura discreta que había despedido al hábil agente cuyas verdaderas habilidades habían salvado innumerables vidas. Al concluir la reunión, se retiraron a una cámara privada donde Damon finalmente se quitó la armadura táctica que había reemplazado la vestimenta formal de su consorte. 13 conspiradores al mando de la Tierra, dijo, comprobando una transmisión segura. 8 en el alto mando valquiano, todos ahora bajo custodia. Deliria lo observaba, aún reconciliando las 2 versiones del hombre con el que se había casado. Tu misión está completa. Entonces yo supongo que la Tierra te llamará ahora. Damon dudó, dejando a un lado el dispositivo de comunicación. En realidad, me han ofrecido una nueva asignación. Enlace de seguridad permanente con la familia real valquiana. Si la acepto, continuaré en mi rol como tu consorte, pero con el reconocimiento oficial de mis verdaderas capacidades. Se acercó a él, con la antena puesta, percibiendo su pulso acelerado.
¿Y si me negaba a continuar con este acuerdo ahora que el engaño se revela por primera vez desde que lo conocía? La incertidumbre se reflejó en su rostro. Entonces respetaría tu decisión y volvería al servicio de la tierra. Lo dices como si fuera difícil irse, observó ella. Lo sería, admitió él, mientras la máscara de la gente finalmente caía por completo. Lo que comenzó como una asignación se convirtió en algo inesperado. Iria lo rodeó lentamente, observándolo con una nueva conciencia. En la cultura valquiana, la confianza requiere una verdad absoluta entre las parejas unidas. Has ocultado tu verdadero yo desde el principio. No del todo, replicó. Las habilidades y el entrenamiento estaban ocultos. Sí, pero la persona que has llegado a conocer estos últimos meses, mis pensamientos, mi respeto por tu gente, mi admiración por ti, nunca fueron inventados. Se detuvo ante él. Admiración, tu inteligencia, tu dedicación a tu gente, tu fuerza. Su voz se suavizó. Fui seleccionado para esta misión porque mis supervisores creían que podía mantener la distancia emocional mientras cumplía con mi deber. Fallé en ese aspecto. Por primera vez desde su boda, Iria inició contacto físico, su mano de 4 dedos tocando su rostro. Muéstrame algo. Algo real, Damon Ayes. Algo inesperado para la misión. El beso que siguió lo sorprendió a ambos. Un puente entre mundos que ninguno esperaba cruzar. Más tarde, de pie ante su padre en las cámaras imperiales, Iria formalizó su decisión. Deseo mantener la alianza matrimonial con términos modificados, reconociendo la verdadera posición y habilidades de la consorte Ayes. El emperador Quirón los estudió a ambos. ¿Y este es tu deseo también?, le preguntó a Damon. Lo es, Majestad, no como agente de la tierra, sino como un hombre que ha encontrado un honor inesperado al servir a 2 mundos y un amor inesperado en un matrimonio que dio inicio a su deber. Esa noche, en sus aposentos compartidos, verdaderamente compartidos por primera vez, Iria recorrió las cicatrices del cuerpo de su esposo, cada una contando historias de misiones y mundos que nunca había imaginado. No más secretos, susurró. Se acabaron los secretos, coincidió él, acercándola. Aunque debo advertirte que la verdad sobre mí podría resultarte mucho menos interesante que el misterio. Su risa, rara y genuina, llenó la habitación. Lo dudo mucho. Agente Ayes. Mientras la noche artificial caía sobre la estación imperial, 2 figuras de mundos diferentes encontraron un punto en común en el lugar más inesperado. Un acuerdo político transformado por el peligro y la verdad en algo que ningún imperio había anticipado, una auténtica alianza de corazones. Pantalones cortos.